Señal directa. Venimos de una semana en la que, por los motivos que usted guste, pero todo indica, se han relajado las medidas de aislamiento social. Mire, la Universidad de Guadalajara insiste en recomendar quedarse en casa al menos hasta el 1 de junio. Yo agradezco el que nos tome llamada el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel. Saludos a su auditorio. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Esta recomendación, ¿por qué es importante al menos esperarnos hasta el 1 de junio? Bueno, este es un trabajo que hemos venido haciendo de manera conjunta en la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado, en donde, la Sala de Situación en Salud por COVID-19 ha estado utilizando algunas estrategias para modelar los escenarios en Jalisco, sobre todo dando seguimiento a la pandemia, y esto se ha hecho, a través de dos modelos epidemiológicos. El primero es un modelo que se conoce como CEIR, que considera a la población susceptible expuesta de infectados y de recuperados, y también un segundo modelo que fue desarrollado por un egresado de la universidad y que actualmente está en la Universidad de San Diego, y que esta incluye aspectos de movilidad, distribución de negocios, densidad de población, así como el uso correcto de cubrebocas que se ha estado usando en el estado. De tal manera que, con base a estas estimaciones, la Sala de Situación ha sugerido que de alguna forma el aislamiento social y el confinamiento domiciliario pues ha sido indispensable para lograr los resultados que hasta el momento hemos tenido, y con base a estos estudios, pues finalmente esto nos indica que a partir del día 1 de junio sería como la fecha en la cual con mayor seguridad nosotros podríamos iniciar con el regreso a diferentes sectores de la sociedad, pero de una manera escalonada y también mínima. Doctor, mencionaba un servidor hace unos momentos que, pareciera venimos de una semana en la que, tristemente, se han relajado medidas. Ya habíamos pasado por otras circunstancias similares, cuando las vacaciones de Semana Santa, que se veía afluencia de personas que trataban de irse a descansar en algunos de los puntos, en algunos de los destinos turísticos, pero en esta ocasión lo vimos aquí en la ciudad. No sé si sea percepción personal de su servidor, o en realidad podamos decir que sí se vio cierto relajamiento. Sí, yo creo que efectivamente, se ha generado un relajamiento en la población. Incluso, ayer a mí me sorprendió mucho a las 10 de la noche, en donde, había una cantidad importante de autos en la ciudad, y yo creo que hoy por la mañana, pues estaba la ciudad como si fuera un día normal. Aquí es donde la Sala de Situación hace una sugerencia, pues muy importante, sobre todo a los sectores a los cuales nosotros le estamos apostando que se queden en casa. Finalmente, la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado pues han acordado que finalmente tanto las primarias, secundarias, preparatorias y también la propia universidad pues extiendan o terminen su calendario de manera virtual. Y esto, es precisamente porque el porcentaje de movilidad que involucra al sector educativo es aproximadamente del 36 a 40%. Entonces, de esta manera nosotros por eso sugerimos que todo ese sector, el sector educativo, pues sigamos manteniendo el aislamiento y nos sigamos manteniendo, quedando en casa, porque finalmente pues este es un factor de movilidad que es muy importante. Si nosotros no hacemos o no le apostamos a algunos sectores que tienen la facilidad de poderse quedar en casa, pues entonces va a ser muy complicado lograr la apertura de otros sectores, como son el sector industrial, entre otros. Y yo creo que algo que también es muy importante es que nosotros estamos conscientes que como resultado de esta pandemia, pues también se ha visto afectada la economía. Sin embargo, estos sectores se tienen que ir abriendo de manera paulatina, de tal manera que nosotros sí sugerimos a toda la población, a los padres de familia, que de alguna forma mantengan lo más posible a sus hijos en casa, y además de eso, que si tenemos que salir, lo hagamos de una manera responsable, utilizando el cubrebocas y solamente para cuestiones necesarias. Yo creo que este es un factor muy importante del cual también la población tenemos que tener conciencia, y esto va a facilitar que en un momento determinado pues podamos en un futuro cercano pues ya tener una tendencia más a la vida normal,
dependiendo del desarrollo que tengamos de la pandemia. De las cosas es que de repente podemos caer en desesperación, pero la realidad de todo esto es que si nuestros jóvenes estudiantes, que ya los ha mencionado usted, se quedan en casa, aunque muchos de ellos se muestren escépticos ante esta pandemia, si nuestros jóvenes y niños que no tienen por qué salir porque no hay actividad escolar se quedan en casa, sumamos a nuestros adultos mayores, que ya se ha dicho, forman Claro. parte de los grupos de riesgo, sumamos a quienes tienen algún padecimiento crónico, pues doctor, ya estaríamos por arriba del 50% de la población resguardados, protegidos, cumpliendo con el aislamiento social y a la par, bueno, pues evitando el que se propague la pandemia. Exacto, yo creo que este es un factor muy importante que tenemos que tener mucha claridad y que tenemos que seguir manteniendo, porque finalmente esto es lo que ha hecho que podamos tener en este momento los resultados en Jalisco a diferencia de otros estados que están realmente en situaciones complicadas. Entonces, tenemos que hacer conciencia que todo el trabajo que han hecho y que hemos hecho los jaliscienses en el último mes y medio, pues ha sido extraordinario y no podemos bajar la guardia, porque si nosotros volvemos otra vez a acudir a actos masivos, volvemos a ir otra vez a áreas donde hay muchas personas, pues obviamente estamos más susceptibles finalmente a adquirir la infección y por consiguiente, pues bueno, esto va a agravar en los días siguientes, pues finalmente el panorama en el cual estamos ahorita. Hay que tomar en cuenta que, sobre todo, si nosotros ahorita empezamos a salir todos a casa, a salir fuera, a las calles, perdón, este resultado no lo vamos a ver hasta en 15 días, porque hay que recordar el tiempo que dura también la infección y además es muy importante que si las personas se infectan y se mantienen asintomáticas, pues van a infectar a mucho más personas y esto es algo exponencial que finalmente pues nos metería en muchos riesgos al Estado y finalmente a los sistemas de salud también. Y más allá del ruido que se ha provocado en las últimas horas, pues aquí tendríamos que insistir en que se mantiene esta sincronía en cuanto a puntos de vista por parte de todos los sectores de nuestro estado. Doctor, trato de ser enfático. Autoridades, la Universidad de Guadalajara, a través de sus expertos, pues van en el mismo sentido. Es decir, se habla así de esta fase cero implica que las empresas que se han mantenido cerradas por ser consideradas no esenciales estarán o entrarán a una faceta de elaboración de protocolos de seguridad para evitar el contagio por COVID-19. Es decir, no es a reabrir, sino elaborar protocolos para hacer la entrega de los mismos y una vez que estos sean autorizados, ya contemplar la eventual apertura, ¿verdad? Exacto. Mire, yo creo que aquí algo que es muy importante enfatizar es que efectivamente esta integración en cuanto al desarrollo, durante todo el desarrollo de la pandemia, entre la Universidad de Guadalajara, que finalmente ha proporcionado los elementos finalmente académicos para facilitar conocer cómo es que se va desarrollando esta pandemia y en combinación con el gobierno del Estado, pues finalmente esto ha sido un ejemplo a nivel nacional y simplemente el punto es de que tengamos todos claro, y creo que así lo tenemos, que la fase cero es precisamente una fase preparatoria en la cual los negocios pues tienen que ir logrando la apertura, pero logrando una apertura de manera escalonada. Y creo que en ese sentido, o sea, estamos todos de acuerdo y yo creo que al final lo relevante es que nosotros, tanto el gobierno del Estado como la Universidad de Guadalajara, pues estamos cuidando finalmente pues la salud de los jaliscienses, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ser aparte con un apoyo indiscutiblemente también de toda la población en que nos ayuden a quedarse en casa, a usar el cubreboca y sobre todo pues también las medidas sanitarias y de etiqueta que nosotros ya todos conocemos en este momento. Doctor Muñoz Valle, de repente quienes conservan este escepticismo respecto a la existencia o no de la pandemia de COVID-19 dicen, bueno, pues es que estamos viendo muy pocos casos, no hay hospitales saturados, no vemos personas enfermas por todos lados. Lo están viendo de esa manera, vaya. Están viendo la moneda desde esa cara cuando en realidad lo que tendrían que decir es que si se ha logrado es porque pues ha habido esfuerzo por parte de todos los sectores para lograr el aislamiento social
hasta donde se ha podido, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, yo creo que el escenario, ya no podemos hablar de un solo escenario en cuanto a cómo se ha desarrollado la pandemia en todo el país. Indiscutiblemente, los diferentes estados están bajo diferentes circunstancias, y este es el caso precisamente de Jalisco, en donde se tomaron las medidas a tiempo, o sea, tanto de cuestiones relativas a educación, entre cierre de eventos masivos, etcétera, y el resultado que estamos viendo ahorita es precisamente eso, o sea, que ha sido un esfuerzo conjunto, tanto del gobierno del estado, la universidad e indiscutiblemente de la sociedad, pero por eso consideramos muy importante que no debemos precisamente de relajar estas medidas, y bueno, efectivamente, el hecho de que no tengamos el número de casos comparado con otros estados de la República, con otras zonas metropolitanas, pues es precisamente porque se tomaron estas medidas y hubo conciencia de eso. Sin embargo, yo creo que en este momento, en donde sigue habiendo número de casos y se va incrementando, aunque no de la misma manera que otros estados, esto nos va a permitir que si nosotros tenemos las medidas adecuadas, vamos a tener más o menos alrededor del mes de septiembre, octubre, pues un pico muy administrado, en donde obviamente este pico, que va a ser posiblemente uno de los más altos, pues no va a generar finalmente un problema para el Estado en cuanto a saturación de hospitales y otras condiciones, ¿no? Entonces yo creo que sí, hemos demostrado, los jaliscienses han demostrado finalmente que podemos hacer las cosas, que las podemos hacer bien, y yo creo que hay que continuar bajo ese mismo esquema. Y bien lo ha señalado, me agrada el término que ha utilizado usted, un pico muy administrado, es decir, que no nos traerá complicaciones desde los sistemas de atención médica, que es lo que se ha tratado de evitar, el colapso de los mismos. Doctor, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Al contrario, gracias a usted, José Ángel. Saludos a todos. Muy amable. Es el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Avanzamos.